Según el Departamento de Estado, hay en ese país un incremento del tráfico de drogas por vías marítimas, en las cuales se han decomisado 78 toneladas de narcóticos entre agosto de 2014 y diciembre de 2015, sin especificar qué porcentaje fue hallado en lanchas pesqueras, que son el eslabón más débil de esta cadena. Visión 360 hizo un recorrido por las costas ecuatorianas y llegó hasta las cárceles de Estados Unidos para investigar el drama de decenas de pescadores de Manabí y Esmeraldas convertidos en obreros del narcotráfico. Lo llamaron Pacífico por sus aguas calmas, el océano que baña los 670 kilómetros de perfil costanero ecuatoriano y más. Es sinónimo de vida, fuente de riqueza, vía de sueños, pero también de tragedias. Un domingo de mayo de 2015, desde un muelle artesanal de Esmeraldas, partió una lancha con 3 pescadores a bordo. Uno de ellos, Juan Carlos Cheme Montaño, tenía entonces 32 años, una mujer y 3 hijos. El amigo de un compadre lo convenció para hacer un flete urgente, mar afuera. Le dijeron que sería fácil coronar, palabra que en su lenguaje significa triunfar. En la lancha tenían 20 pomas de gasolina, varios paquetes de galletas y latas de atún, además varias gaseosas gigantes. En 3 días de navegación tendrían que llegar a su destino. El punto acordado en las coordenadas que les dieron resultó ser un barco grande en Centroamérica, del que bajó un desconocido para darles nuevas instrucciones, nuevas coordenadas, más gasolina, galletas y gaseosas. En un día y una noche más de navegación tendrían que llegar al punto. Cuando ya estaban cerca, cansados, hambrientos y casi sin combustible, una patrulla federal de los Estados Unidos parecía haber estado esperándolos. Entonces fueron detenidos, filmados y fotografiados. Hicieron de su cargamento decenas de sacos repletos de drogas. Los agentes les colocaron esposas, trasladándolos a su embarcación. Les dijeron que estaban a 70 millas de la costa de Panamá. El relato que consta dentro del juicio contra Juan Carlos Cheme lo he escuchado de su propia boca en el Centro Federal de Detenciones en Miami, Florida, donde lleva preso 7 meses. Cuando lo visito viste el uniforme de la cárcel, un overol de color verde oscuro, por dentro una camiseta café, medias y zapatillas. Luce saludable aunque triste. La conversación no ha podido ser grabada por las políticas que rigen allí. Pero Juan Carlos Cheme me escribió esta carta para validar su testimonio. Esta letra la escribo es para decirle que me arrepiento de lo que hice. Me confié, fui engañado. Me ofreció irse conmigo. Iba a pagarme $25.000, pero quería esa plata para componer mi casita de caña. El bulto teníamos que llevarlo a Guatemala. Luis nos dijo que los bultos eran drogas. Me dio miedo y tenía desesperación.
ordenaron que nos quedemos quietos. En la entrevista ha estado a punto de llorar, arrepentido. Me habla de Rocío, su mujer, y sus hijos, Carla, Jairo y Cruz. Su pesadilla cada noche es no saber si al menos pudieron comer. Juan Carlos Cheme es solo uno de los tantos pescadores ecuatorianos que están en cárceles de Estados Unidos. Contrariamente a lo que aún se cree en ciertos poblados del Ecuador, no son pescadores a quienes el mar se los llevó, sino víctimas de mafias enquistadas en provincias como Esmeraldas y Manabí. Pescadores que cayeron en la tentación de coronar y que terminan encarcelados con sentencias que van entre 8 y 10 años por narcotráfico. El cónsul del Ecuador en Miami sigue de cerca en su despacho la situación de los pescadores y el registro de sus causas judiciales. Les pasa visita y a veces sirve de correo con su familia. Ellos son capturados y es lamentable decirlo, muchas veces ni saben ni siquiera la cantidad de droga que llevan en sus embarcaciones. Es lamentable porque en las entrevistas que yo hago a ellos me dicen: ¿con cuánto usted fue capturado? Claro, en el documento dice 600 kilos. Y él me dice: no sé, cónsul, simplemente tenía 6, 8 sacos de yute, de quintales, como los quintales de papa, así me los escribieron con sus palabras textuales, me los embarcaron y yo simplemente me fui a alta mar a entregarlo donde tenían que entregar. Entonces son engañados por estas personas y creen que van a alcanzar un dinero o algo, porque, como lo cuentan ellos, hay algunos amigos o familiares que han coronado. ¿Qué significa coronado? Que han podido llegar, entregar la mercadería y han regresado al puerto. Esos son los trofeos que tienen esta gente sin escrúpulos, que los ponen ahí al frente y los demás se animan para salir y de 3 en 3 salir en sus embarcaciones de pesca y son detenidos en alta mar. Pues yo me imagino que casi 90-95% de los casos son detenidos. Trabaja en conjunto con Franklin del Castillo, un jurista quiteño con formación en derechos humanos, a quienes los detenidos le guardan gratitud y respeto. Porque hay lugares que pueden... Del Castillo viaja de un lugar a otro buscando pescadores reportados como desaparecidos y que son hallados en la Florida, detenidos por narcotráfico. No nos avisan absolutamente nada. Nosotros nos enteramos del tema, como le dije, porque nuestras autoridades locales en el Ecuador nos reportan que hay desaparecidos, ¿no? Y la otra es que cuando tenemos el chance, como le decía anteriormente también, vamos a los centros en donde realmente creemos que pueden estar ecuatorianos. Explica que en muy pocas ocasiones los pescadores presos delatan a quienes los contrataron por temor a sus amenazas. Decir sus nombres equivaldría a una sentencia de muerte para algún familiar. Porque conozco que ni siquiera les han pagado en algunos casos por haber hecho lo que hicieron. Entonces, venir a jugarse la vida también, dejando a un lado a toda su familia, yo creo que no es recomendable. Debería esas personas pensarlo más de 2 veces, 100 veces, 200 veces, las que sean. Y diría que aunque sea con la comida más humilde, el majado de verde o el huevo frito o el arroz, es mucho mejor que la aventura de no sobrevivir a estas penurias. Es algo que hoy Rocío lo entiende bien. Es la esposa de Juan Carlos Cheme. Vive en Esmeraldas y no aceptó una entrevista por miedo. No quiere mostrar su rostro, tal vez para no provocar a los enganchadores de las mafias. ¿Cuál es la estrategia de los carteles para enganchar a los pescadores?
Y quienes cumplen la condena, ¿están verdaderamente arrepentidos? Te lo contamos al volver. Me sentenciaron por 11 años, 25 años. Para uno padre no hay hijo malo, para uno padre no hay hijo matón, no hay hijo ladrón. Algunos han salido por $1.000, otros por $5.000 y algunos con promesas. Los reclutadores de los carteles de la droga caminan por los muelles de Esmeraldas y Manabí. Van a los negocios donde se mueven los pescadores, les ofrecen dinero y facilidades, les dicen que si coronan en el mar, su vida cambiará. Su casa es humilde y el piso está lleno de redes. María nos recibe acongojada. Su hijo de 23 años, al que creía desaparecido, está preso en Estados Unidos. Yo pienso que mi hijo fue engañado, porque él nunca se iba sin despedirse de mí, sin que yo le echara la bendición. Y esa noche me llamó solo por teléfono. Él nunca lo hacía. Él siempre que se iba a trabajar, él me buscaba y me decía, vieja, ya me voy. Échame la bendición. Y ese día mi hijo se fue sin esa bendición. Es por eso que yo sufro. A veces mi esposo se pone molesto y dice que yo no debo de llorar. Para uno madre no hay hijo malo, para uno madre no hay hijo matón, no hay hijo ladrón. Para uno madre sus hijos son perfectos. Cree que morirá antes de verlo de nuevo y mientras espera, cuida a los hijos de su hijo, ayudando a su nuera porque se siente madre otra vez. Una madre silente porque calla, como tantos, los nombres de los enganchadores, es decir, los que andan ofreciendo dinero por transportar la droga, contando historias de verdad y otras de fantasía. El delito yo lo hago afuera en agua internacional. Me dice que lo llame Alberto. Él acaba de regresar a su pueblo en Manabí tras cumplir una condena de 5 años y medio en una prisión estadounidense. Aunque hoy insiste en que lo capturaron sin droga, sin evidencias del delito, se declaró culpable. ¿Dónde estuvo Alberto? Yo estuve en la prisión de McRae en el estado de Florida. ¿En Estados Unidos? Sí, en Estados Unidos. ¿Lo sentenciaron a cuánto tiempo? A 87 meses, que viene a ser 7 años, 3 meses. ¿Y por qué salió antes? Salí porque por buen comportamiento y una ley que puso el presidente Barack Obama. ¿En el sentido de qué? El sentido de como uno lo cogieron por cosas de tráfico de drogas, pero realmente no le encontraron nada en la embarcación. Pero ellos lo ponen allá, sea como sea, lo ponen en la droga, ellos lo ponen 5 kilos más y lo fuimos sentenciados por tráfico de droga. Cuando le pregunto si delataría a quienes lo contrataron para trasladar droga, se queda callado. Y entiendo que quiere decirnos que nunca lo hará. Cuando estamos en la playa y cuenta la travesía que lo llevó a prisión, no descarta intentar coronar otra vez. ¿Usted lo volvería a hacer por necesidad? Sí lo volvería a hacer, pero tendría que pensar mucho. Ahí hay dos caminos que, mire, puede ser la muerte, puede ser la cárcel. Eduardo Rivadeneira, cónsul del Ecuador en Miami, está convencido que los narcotraficantes mandan varias lanchas y cargamentos a la vez y que muchos de los pescadores van como carne de cañón,
directo a las patrullas federales estadounidenses para distraer a sus agentes, mientras otros logran pasar mayores cantidades de droga, coronar como lo dicen en su argot. Algunos han salido por $1.000, otros por $5.000 y algunos con promesas que al regreso le van a dar. Entonces, fulano de tal, el trofeo como les explicaba al comienzo, aquí está, él ya coronó y te va a pasar lo mismo, va a tener lo mismo que él. Así que anda y regresa y efectivamente ni siquiera han recibido nada, me lo han confesado, no tengo ni $1, ni me dieron nada. Y están presos cumpliendo condena de 10 años por esta mentira y este engaño que sigue pasando y esperemos que pare. En la experiencia de Franklin del Castillo, desde que un pescador es detenido en aguas internacionales hasta que la legación diplomática ecuatoriana lo encuentra, pasan entre 1 y 2 meses. Una vez que nosotros sabemos dónde están ubicados, pues inmediatamente procedemos a hacer una cita con los centros para poder visitarlos a los detenidos y tener una entrevista, la primera entrevista con ellos si es posible. Normalmente, ¿cuánto tiempo pasa? O sea, estamos hablando de que los capturan en aguas internacionales. ¿En cuánto tiempo pasa que le avisan a la autoridad? Me refiero a los guardacostas del Estado. Le comento que esa información no viene con guardacostas y no viene con la policía local, porque para las autoridades americanas los delitos federales de drogas son delitos que se manejan con un sigilio pero bárbaro, extremo. Entonces no nos avisan absolutamente nada. Nosotros nos enteramos del tema, como le dije, porque nuestras autoridades locales en el Ecuador nos reportan que hay desaparecidos. Y como son acusados de conspiración para el narcotráfico, Estados Unidos no siente la obligación de informar al país de origen del detenido. Varias naciones de Centro y Sudamérica tienen convenios con Estados Unidos para que las autoridades de este país puedan actuar en aguas territoriales. Juan Carlos Cheme estuvo 27 días en alta mar a bordo de patrullas federales que recogían a más pescadores como él, de otras nacionalidades, en similares circunstancias. Cheme fue enviado después vía aérea desde Panamá hacia Miami. De esta ciudad estadounidense que admiró desde el aire y de la que tanto había escuchado hablar, solo ha podido ver unas cuantas imágenes, detrás de las rejas de los vehículos que lo han transportado. En la prisión no siente que está en Miami, tampoco siente el tiempo. Lo único que lo acompaña, dice, es la soledad y a veces los recuerdos. Saber cuántos pescadores están en prisiones por narcotráfico en Norte y Centroamérica parece imposible. Aunque un asambleísta oficialista, representante de los migrantes para Canadá y Estados Unidos, dice que en total llegarían a los 300. Y en busca de un futuro desconocido que nunca llegará, y que al llegar al país del norte se convertirá en su peor pesadilla. El mar no se los llevó, los transformó de pescadores libres a obreros de narcotráfico, aún sin consentirlo. Nuestros hombres del mar dicen que las olas del Pacífico los llaman, pero también les ponen trampas. Tal vez esta misma noche zarpe otra lancha con droga y más pescadores en ella, tentados a cambiar de vida, a coronar una mentira. En nuestro micrositio encuentre imágenes inéditas de este reportaje. Además, si se perdió de algo o desea volver a ver nuestros especiales, recuerde que todo lo encuentra en www.ecuavisa.com/visión360. Quédese con nosotros, porque aún tenemos más.